Est-ce que vous m'entendez? Super. Donc, nous allons reprendre avec une nouvelle table ronde. Vamos a empezar de nuevo con una nueva mesa redonda titulada El espacio europeo de la enseñanza superior y de la investigación, buenas prácticas, perspectivas y comparación de los marcos de referencia europeos y latinoamericanos. On va pouvoir poursuivre donc les discussions autour des différents types de financement, mais cette fois, après avoir vu plutôt l'aspect bilatéral, régional, nous nous ouvrons à l'européen. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette table ronde plusieurs panélistes. Tenemos varios panelistas para esta mesa redonda. Marie-Pierre Massian, oficial para América Latina y el Caribe de la Delegación de Asuntos Europeos e Internacionales del Ministerio de la Enseñanza Superior y de la Investigación de Francia. Luisa de Castro, oficial política de la Delegación de la Unión Europea en Chile. Amélie Ben-Simon, encargada de cooperación con las agencias internacionales del Consejo Superior para la Evaluación de la Investigación y de la Educación Superior de Francia, HCERS. Y a Renato Bartet Zambrano, secretaria ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, SENA Chile. Tenemos también un testimonio para esta mesa redonda. Nous avons aussi un témoignage qui sera donné par Cécile Nouvelle. Donc, un testimonio que va a ser dado por Cécile Nouvelle, vicepresidenta de la Universidad de Lorraine, Université de Lorraine, sobre un proyecto de Alianza Europea. Y tenemos a nuestro moderador de esta mesa redonda y vamos a intentar respetar el tiempo. Antonio Neves, encargado de Relaciones Europeas e Internacionales à France Université. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent aujourd'hui. On continue et je pense que c'est très, il y a une suite logique par rapport à ce qu'on vient de se dire aux tables rondes d'avant et donc ouvrir avec l'espace européen, les espaces européens et c'est quelque chose que je voudrais préciser avant de lancer cette table ronde. Donc l'espace européen de l'enseignement supérieur qui a été lancé en 2010 et se base sur le processus de Bologne et donc sur le cadre européen des compétences qui est basé sur une façon commune dans les 49 pays de cet espace de l'enseignement supérieur de classer les trois niveaux d'enseignement supérieur, donc licence, master, doctorat, et c'est ce qui a fondé donc cet espace d'enseignement supérieur. Et ce qu'on va voir avec les différents panélistes et différentes panélistes, que plusieurs outils font vivre cet espace. Parallèlement, il y a un espace européen de la recherche qui s'est créé. Ils sont liés, mais pas tout à fait les mêmes et n'ont pas les mêmes ambitions. Donc, l'espace européen de la recherche qui a eu comme objectif de créer un marché européen de la recherche et aujourd'hui propulsé par un programme majeur Horizon Europe, donc 95 milliards d'euros entre 2021 et 2027 pour ce programme cadre et donc on le verra avec nos panélistes qu'il est également important et donc je commence par Luisa. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont ces principaux programmes européens qui constituent un levier pour la mobilité, l'insertion professionnelle et la recherche et qui sont promus par l'Union européenne et finalement de quelle façon est-ce que les acteurs chiliens peuvent être impliqués dans ces programmes? Buenos días, voy a hacer mi presentación en español por si necesitan la traducción. Efectivamente, los espacios de educación europeos y de la investigación, de cierta manera, son una respuesta al éxito que han tenido los programas que han promocionado la internacionalización y la cooperación internacional en la Unión Europea desde los años 80. Gracias.
que son Erasmus+, bueno, ahora Erasmus+, y Horizonte Europa, que son los programas marco de investigación que han ido cambiando de nombre cada programa marco, pero que hoy se conoce como Horizonte Europa. Y, por ejemplo, Erasmus, que es uno de los programas más exitosos y emblemáticos de la Unión Europea, cambió un poco el paradigma de la internacionalización en Europa. Entonces, desde los últimos casi 40 años, más de 14 millones de personas han estudiado y trabajado en diferentes países gracias a Erasmus. Entonces, a medida que los estudiantes la movilidad de estudiantes iba creciendo por toda Europa, se hizo evidente que había un reto para las propias instituciones de educación de cómo convalidar los grados, cómo aceptar, o sea, cómo integrar después del intercambio lo aprendido en la propia universidad. Entonces, un poco la respuesta fue el proceso de Bolonia, que llevó a la integración dentro de ese espacio de cómo funcionan los grados, de cómo se convalida, etc. Voy a explicar brevemente estos dos programas y al mismo tiempo voy a explicar cómo los actores chilenos pueden participar. Así que voy a responder a las dos preguntas un poco en una. Erasmus es un programa que financia la movilidad y la cooperación internacional en la educación superior. Como he dicho, lleva casi 40 años, pero desde el 2015 se abrió al mundo, más allá de las fronteras europeas. Entonces, en este caso, en el programa actual desde 2021-2027, se pueden considerar que hay dos tipos de participantes dentro del programa Erasmus. Están en azul lo que se pueden considerar como los países asociados, que son los 27 países de la Unión Europea y otros 6 países asociados que están en Europa. Y en amarillo es el resto del mundo, básicamente casi todo el resto del mundo, que desde 2015 puede participar de manera mucho más activa y pueden optar a financiamiento. De hecho, desde su ampliación a Chile en 2015, más de 2.300 personas, estudiantes, académicos, han podido beneficiarse de movilidad de Chile a Europa y de Europa a Chile gracias a Erasmus. Entonces, brevemente, las 4 oportunidades principales que están abiertas a participantes chilenos dentro de Erasmus. La más famosa es la movilidad internacional de créditos, que es lo más conocido, el programa más conocido, que es el que financia la movilidad de estudiantes, pero también de académicos y de personal de las universidades de todos los grados, desde pregrado a posgrado. Se da una subvención mensual y en el caso de los académicos diaria para motivar la participación y lo peculiar es que en este caso son las instituciones de educación europeas las que deben hacer la solicitud a sus agencias nacionales y son ellas las que deben incluir a su socio chileno en este caso en su solicitud. Entonces, el trabajo de las universidades chilenas es crear conexiones con universidades europeas y asegurarse que les incluyen en sus solicitudes de Erasmus. También es importante tener en cuenta que todas las agencias nacionales europeas reciben un financiamiento específico para América Latina. Entonces, España recibe, que es un socio muy solicitado desde Chile, pero también Malta y también Macedonia del Norte. Entonces, como que alentamos a crear conexiones más allá de los socios clásicos porque hay más tasa de éxito también. Chile es ya un socio bastante exitoso de este programa. Hay más de 650 convenios ahora mismo activos entre universidades chilenas y universidades europeas. Y en el año pasado, por ejemplo, hubo en total 277 movilidades, tanto de Europa a Chile como de Chile a Europa. Y en 2023, de hecho, fue el segundo de la región, solo después de Brasil. Y eso es porque desde que Chile se graduó como país desarrollado, también puede recibir estudiantes de todos los grados en Chile y no solo enviar. El siguiente programa que está abierto son los másteres conjuntos Erasmus Mundus, que son programas de máster transnacionales
que entonces varias universidades desarrollan un programa completo de alto nivel de máster, envían la postulación y si son elegidos se les da un convenio de hasta 5 millones de euros para desarrollar hasta mínimo 4 ediciones del máster, y como mínimo las universidades deben de venir de 3 países diferentes, de los cuales como mínimo 2 deben de ser europeos, pero a diferencia del otro programa, las universidades chilenas sí pueden hacer la solicitud de convocatoria. En 2024 los estudiantes chilenos todavía no participan mucho, solo hubo 11 estudiantes chilenos becados para participar en un máster Erasmus Mundus, pero sí hay cada vez más solicitudes que incluyen a universidades chilenas. En 2024 hubo 5 propuestas que incluyeron universidades chilenas y que fueron elegidas, entonces que van a empezar a impartir este máster en el próximo año académico. Rápidamente, el desarrollo de capacidades de la educación superior. Estos son programas de cooperación internacional, de nuevo entre varias universidades europeas y de terceros países, pero la diferencia es que en este caso sí o sí debe haber participación de terceros países, porque el objetivo es contribuir a la modernización y a la mejora de la calidad de la educación en los terceros países. Chile, de hecho, es uno de los países también más exitosos en este programa. En 2023 fue el segundo de América Latina, con 8 proyectos seleccionados, y en 2024 hubo 4 proyectos que incluían a 9 instituciones, porque es a menudo que un proyecto incluye a varias instituciones. No sé si había mirado si había participación francesa en algunos, lo tengo en algún sitio, pero bueno, luego lo puedo mirar. Las actividades Jean Monnet rápidamente son programas de estudio que se centran sobre el estudio de la Unión Europea en cualquiera de sus ámbitos. Evidentemente, por la temática, en América Latina son pocas las instituciones que ganan solicitudes, pero ha habido varias. Desde 2021 ha habido 4 proyectos seleccionados. De hecho, hay un centro de estudios europeos en Concepción que ha sido galardonado como Centro de Excelencia Jean Monnet. Hay módulos y cátedras. Rápidamente, Horizonte Europa es, como he dicho, el marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. Es la continuación de Horizonte 2020, del que quizás hayan escuchado. Para este periodo hay una financiación de 95.500 millones de euros. Es el mayor programa de investigación y desarrollo en el mundo. Y bueno, para ser un poco rápida, porque sé que estamos cortos de tiempo, quiero decir que, bueno, los números. Chile ha sido uno de los participantes más activos de este programa hasta ahora, particularmente en Horizonte 2020. Tuvo una muy alta participación y también una muy alta tasa de éxito de sus solicitudes, más de la media. Y fue el tercer país de América Latina, después de Brasil y Argentina, en ser seleccionado en convocatorias en Horizonte 2020. Sin embargo, ahora mismo, desde que de nuevo Chile se graduó como país desarrollado, ya no puede acceder automáticamente a financiamiento de Horizonte 2020, pero eso no quiere decir que no pueda participar. El programa está abierto a todo el mundo, todos los países pueden participar, pero en la mayoría de los casos entonces el financiamiento tiene que venir del propio país. Un formato de colaboración muy exitoso son los mecanismos de cofinanciamiento, que por ejemplo con Brasil hay uno, entonces facilita mucho la participación de investigadores del país que a través de una estructura más organizada, el propio país, en este caso Brasil, facilita el financiamiento para sus investigadores para que puedan participar en Horizonte Europa. Y luego además hay algunos años que hay convocatorias específicas que explícitamente dice que algunos países que normalmente no pueden optar a financiamiento sí pueden optar. Entonces hay algunos casos en los que Chile sí puede optar a financiamiento según la temática. Y dentro de Horizonte Europa están también las acciones Marie Sklodowska-Curie, que está centrada en la formación y el desarrollo profesional de los investigadores.
En este caso sí está abierto a financiamiento para investigadores chilenos. Es uno de los programas más exitosos, de hecho, con participación chilena. En el 2023, que son los últimos resultados que tenemos, hubo 7 becas individuales, que son las Postdoctoral Fellowships, en las que investigadores chilenos de diferentes países de Europa, o sea, de Chile van a ir a diferentes países de Europa, y esto sí lo he mirado, 3 van a ir a Francia, o están ya, de hecho. En los intercambios de personal, staff changes, que son como proyectos también entre instituciones, hubo 4 proyectos que incluían instituciones chilenas y hubo una red doctoral. Solo porque creo que he escuchado preguntas y hay mucho interés en la sala, vamos a organizar la próxima semana junto con ANID, que están también aquí, 2 eventos para explicar con muchos más detalles de los que yo estoy entrando todos los programas de Horizonte Europa, cómo postular, cuáles son las opciones para chilenos, cuáles no son. Entonces, el jueves 24 de abril, aquí en Santiago, es una conferencia de 3 horas donde vamos a explicar todos los programas. También se va a hacer en Coquimbo, por si acaso tienen contactos en la región de Coquimbo, y además se van a hacer unas formaciones específicas para investigadores que quieren postular a los postdoctoral fellowships, a las becas individuales, para enseñarles cómo postular. O sea, es de verdad entrar al detalle. Así que dejo ahí la información por si les es de interés. Muchas gracias, Luisa, por darnos este panorama de los instrumentos europeos que existen, y quisiera ahora preguntar a Marie-Pierre del Ministerio de Educación Superior e Investigación en Francia, cómo es que Francia está implicada en estos programas europeos y cómo apoya a los proyectos innovadores como son, por ejemplo, las alianzas universitarias europeas. Y finalmente, otra pregunta también, ¿cómo es que Francia está implicada en los diálogos con América Latina y puede involucrar a Chile en esta participación a estos proyectos? Bonjour à tous et tous, je vais parler en français. Donc merci Antonio pour cette présentation, pour ces questions. Merci Luisa pour la présentation des programmes européens. Je vais vous donner un petit peu du côté MESR, comment on voit un peu les choses par rapport à notre implication dans les programmes européens. Je vais d'abord commencer par les dialogues en fait plus politiques. Donc en fait, il y a 2 dialogues, on va dire. Un qui est en lien direct avec l'espace plutôt de l'enseignement supérieur. Et c'est un espace un peu plus, on va dire, informel, on va dire. C'est un sommet universitaire et de la connaissance. Et c'est des sommets entre l'Europe et l'Amérique latine et qui rassemblent en fait différents acteurs de cette coopération. Et on a eu des rendez-vous récemment à Santiago, alors de Compostelle, pardon, mais pas du Chile, mais en Espagne, et où on a pu se rencontrer avec différents pays d'Amérique latine et européens pour justement travailler sur ces enjeux de reconnaissance de diplômes, de comment les différentes zones peuvent travailler ensemble pour développer les mobilités d'étudiants mais aussi de chercheurs, et comment nos systèmes peuvent un peu mieux se rencontrer pour permettre ces mobilités. Donc ça, c'est plutôt pour la Cumbre Académica. Et l'autre initiative, et là on est plutôt dans l'espace de la recherche, donc c'est un espace différent et qui est en lien avec la Commission européenne. Et donc là, il y a un dialogue Europe, Amérique latine, pays de la CELAC, et on a une feuille de route commune sur les enjeux globaux, sur les problématiques aussi d'infrastructure et du numérique. Donc on a une feuille de route avec des thématiques prioritaires communes, et ces dialogues permettent en fait d'avancer et de serrer en fait des problématiques communes. Et en fait, l'impact de ces dialogues-là sur Horizon Europe notamment, ça permet en fait de dire on a une priorité avec l'Amérique latine, et essayons par rapport aux appels qui vont sortir, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à cibler les pays d'Amérique latine sur certaines convocatorias? Donc voilà un peu l'intérêt de ces dialogues-là. Le dernier a eu lieu, donc c'était
Andrea était là de l'ANID, c'était à Bruxelles, avec Alejandra de l'ANID aussi, de la directrice de l'ANID. Donc avec une grande participation de la partie Amérique latine, des personnes vraiment très impliquées, Brésil, Mexique, on avait des Colombiens aussi, et donc le Chili qui était fortement représenté pour travailler ensemble sur ces priorités communes. Et là, on nous a annoncé une réunion des ministres des sciences en septembre 2025 à Bruxelles, mais à confirmer parce que ça faisait partie des comptes rendus de réunion. J'étais un petit peu longue là-dessus, mais voilà un peu le cadre plus politique et plus macro. Ensuite, par rapport à Horizon Europe, l'implication du ministère, de notre ministère en France, c'est de dire on veut accompagner les chercheurs, accompagner les instances pour qu'il y ait plus de participation française dans ce programme européen. Donc 95 milliards sur 7 ans, c'est énorme, avec une participation donc financière française qui est importante, d'où l'importance aussi de nous de motiver nos équipes. Il y a un plan qui a été développé pour justement inciter cette participation. Et on a au sein de notre délégation aux affaires européennes et internationales un département dédié avec des points de contact nationaux. Et il faut savoir aussi qu'en Amérique latine, vous avez des points de contact nationaux. Donc, on peut imaginer des interactions entre ces points de contact nationaux. Et voilà. Donc, nous, on a 19 équipes de PCN selon les thématiques de Horizon Europe avec les différents piliers. Et au sein de ces piliers, pilier 2, vous avez différents clusters avec des thématiques. Et voilà, nous, on a nos équipes qui œuvrent pour mobiliser nos équipes dans les universités, dans les ONR, pour voir comment postuler avec les pays européens sur ces appels à candidature. Voilà, je continue rapidement. Et aussi, pour vous dire, à mi-chemin du programme Horizon Europe, aujourd'hui, on est le pays et le deuxième, la France est le deuxième pays à avoir bénéficiaire en fait de ce programme Horizon Europe, après l'Allemagne et juste avant l'Espagne qui nous talonne vraiment de près. Et pour vous dire aussi que on a nos organismes de recherche et les universités bien sûr qui sont bénéficiaires de ces programmes-là. En premier lieu, CNRS qui capte un financement important. Le CEA, on a aussi l'INRIA, on a des universités. Alors bien sûr, on a des labos communs. Je pense à nos collègues des universités qui sont avec nous. On est bien sûr aussi des systèmes de labos communs entre organismes de recherche et universités. Voilà, donc il y a une grosse mobilisation de nos communautés sur ces programmes européens. Voilà, là je voulais juste vous montrer quelque chose qui résume un peu ce qu'on a pu se dire ce matin sur les enjeux en fait des liens entre les différents programmes. Alors c'est assez schématique, mais l'idée c'est de dire voilà, on a des écoles d'été, on a des mobilités étudiantes. Ensuite, on peut aller vers des programmes Écosse, comme Écosse à Chili, des programmes régionaux et pouvoir continuer sur des laboratoires des IRL, des IRP, aller vers des ANR et ensuite postuler au programme Horizon Europe. Voilà, donc c'est assez schématique, mais c'était un peu pour résumer ce qu'on a pu se dire et comme Pierre Carvela nous l'a précisé avec son exemple donc très très intéressant d'avoir eu un programme Écosse, après d'avoir une ANR et ensuite 2 ERC. Ça montre un peu ce cheminement possible. Donc juste pour dire avec le Chili, donc Luisa nous a donné déjà quelques chiffres. On a des coopérations dans le cadre d'Horizon Europe et là c'est des chiffres que m'ont donné mes collègues du département Europe et ils ont trouvé donc quelques programmes en commun sur des thématiques comme le lithium, le polaire et aussi par exemple tout ce qui est solaire. Voilà, donc c'est des slides qu'on pourra aussi partager, mais ça donne un petit peu des dynamiques sur les thématiques. Mais c'est vraiment à travailler. Je pense que on a un travail de fond à faire pour aller chercher de l'info et pour savoir comment on peut connecter. Voilà. Donc ça, c'est pas encore complètement officiel, Louisa, tu nous as dit, mais quand même on le dit. C'est les programmes de travail avec l'Union européenne. Et donc ça, c'est grâce à mes collègues des points de contact nationaux. Ils sont allés regarder dans ces programmes et ils m'ont dit effectivement, le Chili n'est plus éligible comme pays bénéficiaire, mais en revanche, vous avez des appels qui sont vraiment fléchés Amérique latine. Et ça, c'est grâce au dialogue politique en amont qui ont permis d'identifier des
des priorités communes. Donc, sur les clusters, donc ça c'est le pilier 2 d'Horizon Europe, où vous avez des grandes thématiques. On voit qu'il y a des clusters qui sont ouverts à l'international, donc il y aura certainement des possibilités d'avoir des financements sur quand on a la mention coopération internationale. Et ensuite, on a par exemple sur la sécurité, donc c'est plutôt la gestion des risques. On s'est ciblé Amérique latine, sur le numérique aussi. Non, ça c'est l'international, mais sur le volet cluster 5 climat, énergie, transport, on a un volet aussi Amérique latine. Sur le cluster 6 aussi, sur agriculture, bioéconomie, ressources naturelles. Et ensuite, dans le cadre des missions aussi, on a quelque chose qui est identifié Amérique latine. Mais là aussi, c'est un travail qui mérite d'être approfondi et de voir avec les équipes s'il y a un intérêt à pouvoir travailler ensemble. Voilà, j'ai encore 2 minutes pour présenter les alliances et après je passe la parole. Et je pense que c'est des travaux, enfin des précisions qu'on doit vraiment, on doit les regarder de près les programmes pour voir comment on peut se connecter. Donc je voulais juste un petit moment sur les universités européennes parce que c'est quelque chose d'incroyable. C'est une très belle initiative européenne. La France a été très impliquée au démarrage et toujours. Et c'est un système en fait d'alliances universitaires en Europe qui peuvent et donc Cécile va nous ensuite nous présenter à l'université de Lorraine comment elle s'implique elle dans ces alliances universitaires européennes. En fait, on a 63 institutions, alliances européennes aujourd'hui, 65 alliances européennes aujourd'hui, et on a 63 universités françaises qui sont impliquées dans ces alliances, des écoles aussi, différentes écoles qui sont impliquées, et ça permet en fait de développer un réseau européen et des interconnexions entre différentes universités en Europe pour créer des consortiums ont été créés, et ça permet une plus grande mobilité, une intégration en fait plus grande de ces universités. On va au-delà de la mobilité, mais on crée véritablement une entité européenne, et l'idéal serait d'aller vers un diplôme européen, mais il y a encore c'est un gros chantier, et on va laisser les personnes qui sont tous les jours dans cette thématique-là en parler. Mais la France est très impliquée là-dessus. Il y a une dimension aussi internationale qui est en train de se développer. Et c'est ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, de bien regarder aussi ce qui se passe en Europe et quel lien on pourrait faire avec l'Amérique latine et en particulier avec le Chili sur ces possibilités d'interaction. Un exemple, avant de passer à celui de la Lorraine, c'est celui de Savoie-Mont-Blanc et l'université de Pau. Ils ont une très belle alliance avec une douzaine d'universités en Europe. Et le lien commun, c'est les langues romanes, avec aussi un focus sur les zones de montagne. Et donc, ils ont créé un consortium autour de cette thématique-là, sur le multilinguisme, et avec ce qui est assez incroyable, avec un réseau aussi européen qui s'appelle Gemini, à l'étranger international, volet international, qui se plug, on va dire, sur cette alliance européenne. Et donc, ce réseau Geminae, c'est le volet international de cette alliance-là. Et on sait que on a des universités colombiennes, mexicaines qui sont déjà rapprochées de ce réseau-là. Et on a su avant-hier que l'université aussi du Chili avait été approchée par Geminae. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a plein de possibilités d'interaction et d'internationalisation. Voilà, je passe la parole aux collègues. Merci beaucoup Marie-Pierre, et tu nous fais tout de suite la transition vers notre témoignage de Cécile Nouvelle, donc VPRI de l'Université de Lorraine. L'Université de Lorraine qui intègre plusieurs dynamiques de coopération européenne, et donc pourriez-vous nous témoigner de comment ces alliances sont créées, autour de quelles valeurs, et quel est le rôle que joue l'université là-dedans, et notamment les alliances, comment elle a aussi façonné la stratégie de l'université. Merci. Merci. Donc, nous, si on parle d'alliances européennes telles qu'elles viennent d'être présentées, c'est ce qu'on appelle les alliances pan-européennes. Pourquoi ? Parce que nous, on est une université qui est au cœur de l'Europe, transfrontalière. Et en fait, au-delà de ces universités, des alliances pan-européennes, on avait déjà une alliance
transfrontalières européennes avant. Je vais commencer par parler de celle-là. C'est ce qu'on appelle l'université de la grande région. Effectivement, nous, l'université de Lorraine, en Lorraine, on est à l'est de la France et on est juste à côté des frontières du Luxembourg, de l'Allemagne et aussi pas très loin de la Belgique. Donc en incluant la Lorraine, c'est ce qu'on appelle la grande région. Et depuis plus de 25 ans, en fait, on est en coopération avec 7 universités, donc 3 en Allemagne, mais aussi l'université du Luxembourg et l'université de Liège. Et on a monté un peu cette dynamique avant l'heure des alliances européennes, en essayant de développer en fait de la mobilité, de la coopération en formation, en recherche, et dans le but d'aller aussi jusqu'à maintenant la nouvelle perspective jusqu'à l'innovation, parce que moi ce que j'aimerais bien qu'on voit dans tout ce qu'on discute aujourd'hui, c'est que pour moi c'est tout un continuum. On peut pas parler coopération internationale sans parler formation, recherche et innovation de façon conjointe. Donc, on a pu développer ainsi des centres d'expertise, notamment un centre qu'on appelle le Centre for Border Studies pour des formations en langue franco-allemande et en histoire, mais aussi on a un centre qui essaie de développer aussi la coopération, formation et recherche dans le domaine de l'économie circulaire, des matériaux et des métaux. On a pu aussi créer pour dans ce développement, eh bien une entité grâce à une association. Donc on a une entité université de la grande région qui avec une gestion centralisée qui est composée des présidents et des vice-présidents en relations internationales ou équivalents de chacune des 7 universités pour administrer en fait la stratégie de développement de cette grande région. Et puis, il y a l'opportunité pour tous les étudiants qui sont impliqués dans ces universités d'obtenir un diplôme qu'on a appelé un diplôme Your Identity, qui est un diplôme d'acculturation en fait à l'identité, à la culture européenne, incluant une période de mobilité puis un certain nombre d'éléments. Et donc, on développe cette stratégie avec des universités de proximité. Donc ça, c'était notre première alliance historique depuis plus de 25 ans. Elle continue l'impulsion en essayant de développer encore plus formation, recherche et innovation. On est en train de réfléchir à essayer de relier un peu nos clusters d'innovation les uns avec les autres. Et puis, un peu plus récemment, avec les alliances européennes dont on vient de parler, donc les alliances pan-européennes, on est aussi impliqué dans une autre alliance qu'on appelle Eureka Pro. Alors, toutes ces alliances, comme ça vient d'être présenté, elles ont une thématique. Et la nôtre, eh bien, je pense qu'elle fait écho un peu avec des thématiques dont on a parlé avant, puisqu'elle est centrée sur la consommation et la production responsable, en lien avec les objectifs de développement durable au DD12. Donc, on est arrivé en cours dans cette alliance, et ce que l'on a essayé de faire, du point de vue de l'Université de Lorraine, c'est essayer de davantage structurer le continuum formation, recherche, innovation autour de ce qu'on appelle des communautés, des communautés académiques multidisciplinaires qu'on appelle un peu flagship, un peu vaisseau amiral, autour qui soient en lien avec les objectifs stratégiques de l'alliance. Donc, en fait, il s'agit de regrouper enseignants, chercheurs, parmi les partenaires internes, mais aussi externes. Des partenaires externes peuvent être aussi impliqués, et de façon en fait à essayer de regrouper les communautés et faciliter en fait le montage de formation, donc de programmes de formation au niveau éducation, favoriser ainsi la mobilité, mais aussi en recherche, inclure la coopération en recherche. Alors c'est en construction, puisque nous on arrive assez tardivement dans l'alliance. Donc pour donner une idée, le reflet de ce type d'alliance, comme ça a été montré, c'est des alliances entre des universités qui sont un peu plus éloignées. Par exemple, nous, donc les porteurs de l'alliance, ils sont en Autriche. Il y a aussi encore une fois des universités
en Allemagne, mais il y en a aussi une en Espagne, une en Crète, une en Roumanie, une en Pologne. Donc c'est une en Belgique, que je n'oublie pas. Et donc voilà. Mais donc ces thématiques ont déjà émergé. Je vais quand même vous les citer parce que je pense qu'elles sont intéressantes par rapport à la thématique dont on a parlé. Eh bien, celles qui sont en émergence et en création, une concerne l'exploitation soutenable des ressources minières, ça pourrait être intéressant. La synergie carbone et hydrogène. Et puis pour finir, les sciences humaines pour accompagner la transition. Donc c'est les trois, mais en fait il y en a d'autres parce que ça se trouve si on cherche, parce qu'on a essayé d'expliquer. Alors c'est en français, mais ça devrait apparaître en anglais. Ce qu'est un flagship. Et en fait, donc ça apparaît dans nos pages de communication, et il y a en fait tous les objectifs de l'Alliance qui sont expliqués, donc on verra que c'est beaucoup plus large, et ça va sur d'autres thématiques, par exemple les impacts de la transition sur la santé, enfin c'est beaucoup plus large, toutes les transitions qui pourraient être évaluées après. Voilà, donc c'est effectivement des portes d'entrée en coopérant avec des universités françaises, puisque il est toujours possible, au-delà de l'Alliance, d'associer aussi bien en formation qu'en recherche d'autres entités et d'autres pays. C'est des opportunités de coopération pour les universités fidjiennes vers d'autres acteurs de l'espace européen et les autres universités en fait impliquées. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin, parce que c'est plus long. Merci beaucoup, Cécile. Donc voilà, des opportunités aussi des opportunités pour des partenaires extra-européens aussi de rencontrer, de s'insérer dans ces dynamiques collectives européennes. Et on passe maintenant à une deuxième partie de cette table ronde, mais qui, vous verrez, est très impliquée également dans tout ce qu'on vient de se dire. Cet espace européen et cette possibilité de coopération et tout le processus de Bologne qui est mené depuis plus de 25 ans maintenant est construit autour de valeurs communes, de valeurs et de standards dans l'enseignement supérieur et dans la formation et dans la recherche. Et donc on passerait à une deuxième partie où on s'attachera plutôt aux compétences et à l'évaluation de ces formations et comment les agences d'assurance qualité participent à cette construction de valeurs communes. Et donc je te laisse la parole, Amélie, sur comment finalement le modèle européen d'assurance qualité qui s'est développé autour du processus de Bologne a contribué à la mise en place de ces outils et de ce système de confiance au niveau européen, et comment le HCRS contribue et exporte ce modèle européen à l'international. Muchísimas gracias, Antonio, para la presentación. Bueno, para completar un poco todo este panorama de las herramientas de cooperación entre Francia y Chile, queríamos presentar quizá un eje un poco menos conocido, ¿no?, de esta cooperación dentro del marco del Reglamento Externo de Calidad. Tengo el honor de hacerse esta presentación conjuntamente con nuestro nuevo socio, Renato Bartet, que representa la Comisión de Acreditación Chilena, que es el equivalente de HCERES. HCERES, ¿qué es? Quizás somos uno de los campeones de este deporte nacional francés, que es la creación de siglos y de acrónimos. HCERES, ¿qué significa en francés? Au Conseil pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, que podemos traducir más o menos en español como Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Enseñanza Superior, agencia francesa, más fácil. Somos rápidamente, somos una autoridad pública independiente. Hasta ahora no pertenecemos al ministerio, aunque trabajamos de manera muy cercana. Nuestra principal misión es
es la evaluación de todas las instituciones públicas, unas privadas también, con misión de servicio público, la evaluación de los programas, licenciatura, máster, doctorado, las unidades de investigación, que es algo muy específico en un contexto europeo, y también la evaluación de los organismos de investigación, uno de los cuales están representados aquí en este salón, el CNRS, INRIA, la IRD, por ejemplo. Gozamos también del máximo reconocimiento europeo e internacional. Pertenecemos a la ENCUA, que es la Asociación de las Agencias del Espacio Europeo de Ciencia Superior. Estamos registrados también en el registro europeo y participamos a varias redes internacionales. Y en fin, quería para hacer un distinto, la razón por la cual somos independientes también es que en Francia una diferencia muy importante entre la entidad evaluadora, que es HCERES, y el Ministerio de Enseñanza Superior, que toma las decisiones de acreditación. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Ya ven que no solo el proyecto que les vamos a contar es un ejercicio, un ejemplo de una bonita cooperación, sino que también el hecho de esta presentación implica un ejercicio también de cooperación y coordinación, porque entre los dos vamos a ir avanzando de manera coordinada en esto. Yo les presento un poco la CNA Chile. La Comisión Nacional de Acreditación es hoy día la única agencia oficial reconocida en Chile para certificar la calidad de la educación superior del país, ¿ya? Igual que HCERES, tenemos nuestro origen formal el año 2006, aunque nosotros tenemos un precedente de un piloto que inició el Ministerio de Educación en el año 1999 con el tema de la acreditación, pero formalmente somos creados desde el año 2006. Somos una agencia efectivamente entonces pública, autónoma, la única, remarco que es la única porque hasta el año 2019 existían agencias privadas de acreditación en el país, pero estos quedaron suprimidas con una reforma legal que hubo el año 2018. Y nuestra misión, por lo tanto, es evaluar y acreditar a las instituciones de educación superior y sus programas, la calidad de sus programas, pero también, y eso es una adición que nos hizo la última reforma legal, la función de promover la calidad de la educación superior en el país. Y para eso la presencia, digamos, tener constancia de referentes internacionales es también algo muy importante en el que hace nuestra agencia. Nosotros, al igual que HCD, también tenemos reconocimientos internacionales, compartimos el reconocimiento de INCUAGE, que es la red mundial de agencias de la calidad. Nosotros tenemos además, en forma reciente, hemos logrado el reconocimiento de la Federación Médica Mundial, que esto es muy importante para la enseñanza de la medicina y para el reconocimiento en el resto del mundo de personas formadas, graduados de medicina del país, en términos de poder continuar sus estudios fuera de Chile y eventualmente incluso ejercer la profesión fuera de Chile. Y recientemente hemos obtenido también la validación de buenas prácticas de un organismo iberoamericano que les vamos a contar un poco más, que se llama el CIACES. Nosotros tenemos una gobernanza que es la comisión, son 12 comisionados, 10 de ellos, digamos, elegidos por alta dirección pública, y además tenemos la presencia en la comisión, y esto es algo interesante, de 2 estudiantes, uno que proviene del sistema universitario y otro que proviene del subsistema técnico profesional, pero son estudiantes universitarios de pregrado y que son comisionados y que tienen los mismos derechos a voz y voto que los demás comisionados. Y finalmente, los ámbitos de acción de nuestra agencia son en el ámbito institucional, o sea, una acreditación a la institución como un todo, pero también acreditación de pregrado en el ámbito que es obligatorio, los programas de formación de profesores, la pedagogía, la medicina y la odontología. Y en el ámbito de la formación de posgrado, los doctorados son de acreditación obligatoria hoy día en el país, por lo tanto todos los doctorados se tienen que acreditar, y los magísteres son de acreditación voluntaria, al igual que las especialidades médicas y odontológicas. Gracias. Bueno, después de esa pequeña presentación, vamos a ir un poco más adentro del tema de hoy, que es la cooperación transregional en materia de aseguramiento de calidad. Primero quería empezar con un poco de contexto. Ya se ha presentado, bueno, los principales aspectos de que constituye el espacio de educación superior en Europa, y quería precisamente presentar a través de esta lámina la manera en la que desde el principio
de la creación de ese espacio, la constitución también de un sistema regional de aseguramiento externo de calidad se planteó. Por eso HCRs participa en el grupo de seguimiento de Bolonia, y este proceso de regionalización y de puesta en común, ¿no? de nuestros sistemas de aseguramiento externo de calidad de enseñanza superior se culminó con la definición de normas y criterios de aseguramiento externo de calidad, que son los ESG. Más adelante vamos a ir un poco más, voy a explicarle un poco más en detalle lo que son estos ESG. A partir de esas normas, eso rigen la manera en la que todas las agencias europeas reconocidas deben actuar. Eso permite, es una base para reforzar la confianza mutua entre nuestros sistemas de educación superior, que es la etapa básica, ¿no? Luego, para fomentar las movilidades estudiantiles, todo el tema también de reconocimientos de los títulos. Eso es la base. Por eso la construcción de este espacio de educación superior europeo va mano a mano con esta regionalización del sistema de aseguramiento externo de calidad. Se mencionó en esta mesa redonda varias herramientas muy importantes para desarrollar la educación transnacional, por ejemplo, el tema de los másteres conjuntos, Erasmus Mundus, por ejemplo, y también la creación de esos másteres va con la creación de herramientas de evaluación que precisamente van a medir la calidad de estos másteres conjuntos. Eso fue el European Approach, que es una metodología que permite a que una sola agencia acredite, ¿no? a estos programas que impliquen varios países, porque sí es muy pesado, ¿no? Que un solo programa que está presentado con varios países se presenta varias veces a procesos de acreditación. Es una manera de simplificar todo este proceso. Otro ejemplo es, por supuesto, el ejemplo de las alianzas europeas, y también se está discutiendo en este momento nuevas herramientas para evaluarla de manera externa, pero también para fomentar la cultura de calidad al nivel de alianzas. Un complemento muy breve, la línea de abajo, si ustedes ven la línea de tiempo, lo de abajo está esto que es algo nuevo, que es un espacio iberoamericano de calidad de la educación superior que estamos en proceso de construcción, que está albergado en la CEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, por eso hay una línea, en la línea de tiempo, creo que es el año 2005, la creación, pero como espacio de CIACES, Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, eso significa la sigla. Esto nace el 2018, ¿ya? Es muy nuevo. El 2019 se concretó una declaración de principios de buenas prácticas de las distintas agencias. Luego nos pilló la pandemia a todos, digamos, y ustedes pueden imaginar lo difícil que ha seguido avanzar hacia adelante, pero hemos seguido hacia adelante, y el marco de lo que les vamos a presentar como el proyecto en concreto de cooperación, que es uno de varios en los que estamos metidos, digamos, es el memorándum de firma de entendimiento entre la ENCUA, que es la agencia europea, digamos, la red de agencias europeas de aseguramiento de la calidad, y CIACES, que es el organismo iberoamericano, que tiene presencia, digamos, en América desde México hacia abajo, y en España, Portugal, Andorra, me parece que esos son los países. Sí. Bueno, como se planteaba a nivel europeo, entonces ENCUA es la asociación que nos representa. No solamente hace trabajo de representación, pero también evalúa de manera externa todas las agencias europeas que luego van a registrarse y a ser reconocidos oficialmente. Sí, solo agregar que respecto al CIACES, como ya mencioné, esto es algo más reciente, un espacio más joven, creado en el 2018, lo que no ha sido obstáculo a la cooperación, digamos, y a abrir espacios de cooperación con otros espacios de educación superior. Tiene sí una característica que lo diferencia de otros espacios. Por ejemplo, en Latinoamérica hay otras redes, pero son redes privadas, donde hay agencias también de distinta naturaleza. El CIACES tiene la característica de que son solo agencias oficiales, oficialmente reconocidas por cada uno de los países, ¿ya? Y en ese sentido es algo que se hace al amparo, digamos, de los acuerdos también políticos, de nivel político, de los ministros de educación de todos los países que son miembros de la Secretaría General Iberoamericana. Y eso tiene también un espacio de respaldo
que es relevante. Y esto ha ido creciendo. Esto partió el 2019 con 8 agencias, hoy día llevamos en 19. O sea, acabamos de tener la semana pasada en Madrid una asamblea, se acaba de incorporar Brasil, se acaba de incorporar El Salvador, es decir, esto es algo que también todavía está en espacio de expansión y desarrollo. Entonces, el proyecto que vamos a presentarle proviene directamente de un acercamiento entre estos dos redes muy importantes a nivel europeo y latinoamericano. También nació de la cumbre EU-CELAC, que precisamente había planteado la necesidad de un mejor entendimiento de nuestros sistemas de educación superior. Por eso se organizó este acercamiento que culminó con la firma de un memorándum entre ambos redes. Y bueno, como pueden ver, uno de los aspectos, uno de los proyectos más importantes dentro de este memorándum fue la armonización de criterios y directrices, buenas prácticas y procedimientos adaptados en ambas regiones. Y eso se materializó con el proyecto EncuaCIACES, que como pueden ver fue un proyecto que cuenta con una muy larga cooperación, no solamente con agencias, digamos, de habla española, pero también con otras agencias como la de Francia, Reino Unido o la agencia italiana. Y bueno, los objetivos principales de este proyecto fue los siguientes: fortalecer la confianza y el diálogo entre ambos sistemas para potenciar el alineamiento futuro de estas líneas y directrices, los criterios, ¿no?, entre criterios europeos y latinoamericanos. Y este proyecto entonces empezó, es lo que vamos a presentar muy rápidamente, un resultado clave. La primera fase era precisamente de hacer una comparación así muy precisa entre ambos criterios para ver el nivel de concordancia o discordancia de estos criterios. Y ese primer paso nos va a permitir en una segunda fase hacer una serie de propuestas para alinear estos ambos marcos. Y al final de cuentas, la idea es que también se concretiza, ¿no?, en las revisiones que están previstas de los ejes como de los principios de buenas prácticas. Los ejes, muy rápidamente, ¿qué son? Es un documento entonces que contiene los criterios, directrices que deben de cumplirse a nivel europeo. Tiene una parte dedicada a las instituciones de educación superior misma, ¿no?, que presenta los principios de del sistema de aseguramiento interno de calidad, y las dos partes siguientes que sí tienen una concordancia muy importante con los principios de buenas prácticas, tiene que ver con la manera en la que internamente funciona una agencia de aseguramiento externo de calidad y los procedimientos de evaluación de la educación superior. Sí, respecto de los principios de buenas prácticas, que son así es como denominamos nuestro ESG en el ámbito de CIACES, es básicamente lo mismo, digamos. Tienen algunas diferencias en términos de que nosotros no tenemos en esos principios un alcance específico a cada una de las instituciones de educación superior, sino que estamos más bien en el ámbito de las agencias y cuáles son aquellos requisitos mínimos o buenas prácticas que hay que cumplir efectivamente para desarrollar el aseguramiento de la calidad de buena manera. Hoy día tenemos 7 países que, dentro de estos 19 que les acabo de nombrar, con las recientes incorporaciones que hay, dentro de CIACES tenemos 7 que ya han validado sus buenas prácticas. Y les quiero solo dar una dimensión de lo que esto puede implicar. En términos de Iberoamérica, dentro de CIACES, si en algún momento alcanzamos que todas las agencias que son miembros de la red se hayan acreditado o validado por estas buenas prácticas, implica que ya hay un cierto piso común de cómo medir o asegurar y promover la calidad de la agencia. Y si nosotros, y esa es la lógica del proyecto, logramos asegurar además que ese tipo de principios son más o menos similares a los que usan en el ámbito europeo, se empieza a generar la confianza. E imagínense el potencial que tiene eso, la confianza en diferentes sistemas para el reconocimiento de títulos, grados, en fin, todo ese tipo de cosas. Tendríamos que concluir en un minuto. Sí, si podemos, Bueno, 1 o 2 minutos, por favor. muy rápidamente. En menos de un minuto, en 30 segundos. Básicamente hemos encontrado cosas comunes y eso es bueno porque es fácil el acercamiento. Los dos ámbitos de aseguramiento de la calidad avanzan hacia lo que es establecer confianza a nivel de cada sistema, confianza entre países y entre espacios de educación superior.
Lo segundo es que los dos también tienen como un principio que es los primeros responsables del aseguramiento de la calidad son las propias instituciones de educación superior. Por lo tanto, ahí hay un respeto a lo que hace cada institución, un respeto también a cierta autonomía y una complementariedad, entonces, lo que implica el aseguramiento externo de la calidad con el principal responsable de la calidad, que son las propias instituciones de educación superior. Hay ciertos estándares básicos que también reconocemos son similares para todas las agencias, como que tienen que tener un reconocimiento legal, tienen que tener recursos apropiados y sobre todo independencia y transparencia en la toma de decisiones. Y finalmente, los procesos, digamos, la forma en que se realizan los procesos de acreditación también son bastante similares, porque esto responde a buenas prácticas que son de nivel mundial en términos de cómo se organizan, que parte siempre con un proceso de autoevaluación desde la institución del programa y después sigue que la evaluación, el eje de la evaluación está realizado siempre por pares. No somos los funcionarios de la agencia los que hacemos las mediciones, sino que lo principal de la evaluación es los pares que vienen de otras instituciones de educación superior. Bueno, en cuanto al aprendizaje mutuo, para nada una cosa que fue bastante interesante. Bueno, ¿me cortan? Perdón. Bueno, es la importancia de la cooperación dentro de la DNE, en las actividades de las agencias de aseguramiento externo de calidad. Y me permite hacer concluir entonces con esta idea de la importancia de la cooperación dentro de las agencias. Esta cooperación puede tener lugar en el marco de intercambio de experiencias, de buenas prácticas, como lo estamos haciendo al nivel de HCRS y del CNA Chile, pero también una cooperación que puede estar materializada directamente entre una agencia extranjera y las instituciones de educación superior, que pueden ser en Chile a través de procedimientos de evaluación externos de la calidad, que sea al nivel de institución, de programas o de investigación. Es con todo este potencial que hemos podido ver durante este foro, y agradezco entonces la embajada por darnos este espacio para precisamente iniciar estas cooperaciones. Entonces hay una pregunta y después pasamos a la siguiente mesa. Sí, tomé nota y foto de la primera parte, pero voy a preguntar sobre la segunda parte, no desde Ecosanit, sino que desde la escuela doctoral, la escuela de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Tenemos varios programas que estamos acreditando, otros que se acreditaron hace poquito. La Universidad de Chile, muy bien acreditado, 8 años, 9 años para doctorado. Y la Universidad de Chile está en proceso de acreditación institucional. Yo sí entiendo bien lo que están diciendo, es que no vamos a tener que pagar en Europa para acreditarse una vez que la CNA nos acredita. Es el objetivo final, es que la acreditación del CNA va a ser válida y reconocida en Europa, porque claro, más allá de la parte económica, los procesos son lo costo bastante alto. Ese es el objetivo lo que dice la CNA en Chile, los 7 años para la universidad, los 9 años para el programa de doctorado, el 8 para ecología, que está el coordinador atrás, ¿se han validado y reconocido en Europa? ¿Es el objetivo? Yo voy a contestar ahí. Digamos, apunta hacia allá. No sé si se va a lograr algo así, digamos, y esto, por supuesto, tiene mucho tiempo, pero sí apunta, digamos, a generar lo que es la confianza. Primero, que conozcan los sistemas, y si efectivamente los sistemas en ambos lados, la agencia en ambos lados cumplen más o menos los mismos estándares, se abren espacios de reconocimiento. Hoy día hay varias universidades chilenas que obtienen certificaciones o acreditaciones, llamémoslas internacionales, de otras agencias, incluso europeas. Y lo que ocurre es que se les abren las puertas a eso, ¿ya? Porque tienen una acreditación que desde otro lugar del mundo es más conocida, ¿ya? Entonces, este tipo de proyectos apunta en el largo plazo, no sé si se va a lograr así, pero apunta en el largo plazo a acercarnos a eso, a ir avanzando a eso, de manera que cuando alguien conozca una institución chilena que está acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, sepan que eso tiene un valor, que está certificado, digamos, y que es reconocido o que tiene el potencial de ser reconocido internacionalmente.
Sí, para quizá complementar la respuesta, diría desde el punto de vista de HCRs entonces y de las universidades chilenas, este tipo de proyecto y la cooperación que podemos tener en el país, también tenemos que destacar una idea común de lo que es una universidad de calidad, por decir. Es un reconocimiento de que todas las misiones de las universidades, no solamente lo que es la docencia, pero también la investigación y lo que se llama aquí en Chile la vinculación con el medio sea reconocido. Y este tipo de proyecto y la discusión que hemos tenido fue una de las conclusiones más fuertes. Entonces, estos procedimientos permiten que se reconozca bueno, todas estas actividades, no solamente a nivel de Chile, pero también que tenga una vinculación muy fuerte con precisamente el sistema francés, en donde igualmente se evalúa todas estas dimensiones. Muchísimas gracias.